Listo. Pues muy buenas noches a todos. Gracias a todos nuestros hermanos, nuestros miembros simpatizantes que nos acompañan dentro de nuestro taller de Easy Sin Velo, que ya creo que aproximadamente lleva unos 7, 8 meses. Ya le falta poco para terminar este primer taller de Easy Sin Velo. Vamos en el capítulo 6, esperando pronto acabarlo y sabemos que tenemos como meta llegar al capítulo 8. Y bueno, pues recordaremos que básicamente en el capítulo 5 y capítulo 6 hemos hablado de varios temas, que al final todo nos lleva a lo mismo. Hemos hablado del espiritismo, hemos hablado del magnetismo animal, hemos hablado de la atracción que existe entre todos los seres y nosotros y los astros. Hemos hablado de la psicometría, esta capacidad de tú mediante tocar un objeto, descubrir la historia que está atrás del objeto. Hemos hablado de temas como el sonambulismo magnético y todo esto al final, hablando también de los alquimistas, entre otras cosas, y todo esto al final nos va a llevar a, a un tema que es el que conecta todo. ¿Cuál es ese tema? Básicamente es la luz astral, es el akasha, que si esta fuerza que compenetra todo, que es inteligente, que ya vimos que es fuerza de, fuente de vida, si esta fuente de vida, esta fuerza no existiera, pues todos estos fenómenos de los que hemos platicado en varias sesiones, pues simplemente tampoco existirían. No, de hecho, no habría probablemente nada. Ya hemos visto que esta fuerza pues se refleja en energías que conocemos como la electricidad, como el magnetismo, como la fuerza psíquica y que es la consecuencia de la voluntad del espíritu. Al final, gracias a que el espíritu tiene una voluntad, esa voluntad se viene a ver reflejada en una fuerza, que esa fuerza pues es justamente la akasha, esa fuerza inteligente que dicta cómo es que todo se va a construir, cómo va a ser la cohesión entre los átomos, cómo se van a formar las moléculas, cómo van a ser nuestros procesos mentales y fisiológicos. Todo eso viene dictado pues en esta fuerza inteligente que es justamente el Akasha y que es la manifestación de la voluntad divina. Y bueno, con todo este contexto, pues vamos a continuar con nuestro estudio, con nuestra lectura. Voy a compartir pantalla y yo comienzo, vamos a seguir la mecánica de otras sesiones, que es yo leo una página, la analizamos, vayamos poniendo, tomando cada quien notas de párrafos que les parezcan importantes, que les parezcan relevantes, damos un espacio para dar opiniones sobre esta página y de ahí pasamos a la siguiente. Y bueno, ya con la mecánica explicada, no sé si se alcanza a ver mi pantalla, le voy a aumentar un poco el zoom. Sí, un poquito más grande, Manuel, por favor. Otro poco. Creo que ahí está. Y vale. Pues vamos a empezar desde donde dice algunos años antes. Comienzo leyendo, vayamos analizando. Yo creo que vamos a ir un poco más despacio. Voy a leer un párrafo porque algo que he notado, no sé si compartirán un poco esta opinión, es que cuando leemos una página completa y al final de la página preguntamos, se pierden muchas ideas y a veces nos quedamos nada más en el primer párrafo o en el último de la página. Entonces yo creo que nos vamos a ir párrafo por párrafo y damos un espacio para máximo 3 opiniones y nos vamos al siguiente párrafo, si les parece bien. Esta es una forma de ir analizando parte por parte, pero tampoco extendernos con 15 minutos de opiniones, si les parece bien. Ahora, con esto dicho, pues comienzo leyendo este párrafo y luego hablamos sobre su análisis. Dice, algunos años antes, en 1856, el por entonces famoso doctor Jobard de París expuso acerca del éter el mismo concepto sustentado después por los autores de El universo invisible. Con asombro del mundo científico, dijo el doctor Jobard a este propósito, entre comillas, acabo de hacer un descubrimiento que me asusta. Hay dos modalidades de electricidad, una ciega y ruda, dimanante del contacto de los metales con los ácidos, entre paréntesis purga, grosera, y otra racional y clarividente. La electricidad se ha bifurcado en manos de Galvani, Nobili, Matteucci. La corriente ruda tomó la dirección señalada por Jacobi, Bonelli y Moncal, mientras que la corriente lúcida quedó en manos de Boyce-Robert, Tillorier y Duplanty. La esfera eléctrica,
o electricidad globular entraña un pensamiento que desobedece a Newton y a Marriott para moverse a su antojo. En los anales de la academia hay 1000 pruebas de la inteligencia del rayo eléctrico, pero noto que voy siendo en demasía indiscreto. A poco más doy la clave que ha de llevarnos al descubrimiento del espíritu universal. Bueno, pues abrimos ahora sí el micrófono para quien tenga una opinión. Curiosamente, aquí nos hablan como que hay dos tipos de electricidades. Una que es la que todo el mundo conoce, que diríamos es pues, no inteligente, que es mecánica, pero nos hablan de una segunda que parece ser racional, que parece decidir hacia dónde se va y que aquí me llama la atención que dicen hasta clarividente. Esa parte como que me brinca mucho y no me termina de embonar. Bueno, con esto dicho, ahora sí pasamos. Vamos a dar máximo 3 participaciones de este párrafo para quien guste. Y la primera participación es de Caro. Adelante, Caro, por favor. Gracias, Manuel. Sí, aquí nos habla de una electricidad que es para los científicos y para los materialistas, la que puede ser observada, la que es medida y cuantificada, que actúa en los átomos visibles o físicos, y nos habla de la otra que actúa en la parte invisible como fuerzas psíquicas y espirituales, que es la que realmente imprime la actividad y la energía a este mundo visible que vemos, porque lo invisible es lo que mueve a lo visible. Y todo lo que existe en el plano físico, pues antes existe en el plano invisible. Gracias. Vale, excelente, Caro, mil gracias. Vale, ¿alguna otra participación sobre esto? Adelante, Pati. Hola, buenas noches a todos. Hay dos fuerzas que aquí mencionan, una que es más enfocada a lo científico, al plano mental, al plano que no, o sea, científicamente que no, que solamente para ellos es solamente esa fuerza, pero la otra fuerza es el plano más espiritual, a lo que es clarividente, es decir, están tomando aquí lo que sería el ojo del corazón, ¿no? A la forma espiritual que tenemos todos. Vale, perfecto, Pati. Gracias. Pues más o menos la opinión creo que hasta cierto punto se parece, es similar a la de Caro, ¿no? De que por una parte hablamos de una fuerza, pues que es mecánica, que es la que los científicos conocen, y hablamos a su vez de otra fuerza que pareciera ser más sutil, ¿no? Que tal vez una fuerza espiritual. Mil gracias, Pati. Y bueno, ahora viene la tercera y última participación de este párrafo, que sería de Connie. Adelante, Connie. Buenas noches a todos. Les voy a hablar desde el punto de vista físico, el más grosero, lo que estamos acostumbrados a manejar, pero aún ahí yo veo que, bueno, ya los científicos se daban cuenta de algo más, aunque estamos en un plano grosero, pero, por ejemplo, hablando desde la física normal, dice corriente continua. El flujo de la corriente eléctrica se da en un solo sentido, desde un polo a otro. Es decir, esta corriente la podemos encontrar en pilas, baterías u otros aparatos de baja tensión eléctrica. Ese es un tipo de corriente. La otra, llamada corriente alterna, el flujo eléctrico se da en dos sentidos, alternando uno con otro. Quiere decir que en este caso hay una corriente de ida, por así decirlo, y otra de venida, ¿sí? Que en realidad lo definen como un flujo de electrones. Pero bueno, es un comentario actual de la física normal, física clásica. Gracias. Excelente, Connie. Pues muchísimas gracias por este complemento. Y bueno, aquí pues es difícil de entenderlo. Yo creo que si no conocimos o leímos a detalle qué se hizo con este experimento. Sin conocer la lectura, a mí me suena, pero probablemente no tiene nada que ver, porque esto fue algo mucho más actual, a un experimento que entiendo se hizo alguna vez con justo como disparando, proyectando partículas, donde
era algo pasó, no sé bien cómo describirlo, me falta como el lenguaje correcto, pero podríamos decir que parece que las partículas tenían que transitar, podían transitar a una dirección A o a una dirección B. Y curiosamente, digamos que siempre cuando los científicos no veían el experimento, siempre se iba hacia la A, y que casualmente cuando los científicos observaban el experimento, algo pasaba que no sabían explicar, que de repente las partículas terminaban en el punto B, como si en este caso el observador, por el mero hecho de observar, de algún modo alterara el experimento, como como si al observarla le diera una especie de inteligencia o sentido a estas partículas, a esta corriente. Pero bueno, puede estar o puede no estar relacionado un poco con este texto, ¿no? Este texto yo por como lo leo, yo me imagino una electricidad mecánica que siempre sigue la línea que se sabe que va a seguir, y otra electricidad extraña que no siguió la línea y que terminó por alguna razón como en un punto B diferente. Y bueno, pues con esto dicho, pasamos ahora sí al siguiente párrafo. Y dice: todas las citas iluminan con nueva luz la sabiduría de los antiguos. Ya vimos que los oráculos caldeos exponen en parecido lenguaje el mismo concepto del éter que los autores del universo invisible, pues dicen que del éter proceden todas las cosas, y a él han de volver, y que en él están indeleblemente grabadas las imágenes de todas las cosas, porque es almacén de ideas y troj de los gérmenes y de los residuos de las formas visibles. Esto corrobora nuestra afirmación de que todo descubrimiento moderno tuvo su par igual hace miles de años entre nuestros cándidos antepasados. Vista en el punto en que estamos, la actitud de los escépticos respecto de los fenómenos psíquicos, cabe asegurar que, aunque la clave referida por Jobard estuviera en el borde del abismo, no habría ningún Tyndall capaz de agacharse a recogerla. Bueno, pues en este párrafo básicamente nos hablan un poco de eso que ya hemos visto en otras sesiones, ¿no? Que es la característica que tiene la luz astral de en ella registrarse absolutamente todo lo que pasa, de todo lo que incluso pensamos. Se dice que queda un registro en la luz astral, y muchas veces lo que queda en esos registros de la luz astral es lo que después pues nosotros tenemos acceso a esa información y lo llevamos de regreso a nuestra memoria. A veces nosotros recordamos a partir de retomar cosas que están en la luz astral, y también se dice que en la luz astral pues está incluso el conocimiento futuro. De ahí que las cosas que tal vez seres más avanzados que nosotros, o incluso nosotros mismos en otra realidad, digamos, alterna, ya hubiéramos hecho, eso quedó en la luz astral y de repente a veces nos llega al cerebro de maneras que no podemos entender, y a veces nosotros nos llega como un flashazo, lo recordamos de repente como si fuera un relámpago, algo que pasa inmediato de golpe, y es cuando decimos, ay, a mí me suena que esta calle la conozco, o que esta persona yo ya la conocía, este efecto del déjà vu. Y eso es porque, digamos, justo lo que se menciona, todo lo presente, pasado y hasta, por así decirlo, futuro, queda registrado pues en esta luz astral. Y bueno, ahora sí pasamos a la parte de participaciones sobre este párrafo. Adelante, Pati. Tengo una pregunta, Manuel. En esta parte de la luz astral, en donde todo lo que es invisible, están dentro de ella lo que serían nuestras vidas pasadas, ¿no? Porque al final de cuentas son como chispazos o relámpagos que dices, esto yo lo viví, esto yo lo conozco, esto yo ya lo sé. ¿Es correcto? Así es, Pati. De hecho, teóricamente, absolutamente todo, o sea, no hay nada que no tenga su registro. De hecho, diríamos, más allá de nuestras vidas pasadas, hay fragmentos de Isis sin velo que dicen así como de, bueno, el origen del universo está grabado en la luz astral. Entonces todo tiene registro, ¿no? Tiene lo que sería un registro de vidas pasadas, ¿no? Así es, todo tendría un registro. Ahora,
Una cosa es que existe el registro y otra que podamos acceder a ese registro. Pero sí. Pero en ciertos momentos de vigilia es donde nosotros podemos penetrar en esos registros, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando vamos viviendo nuestra vida, llega un momento en donde esos flashazos dices, yo ya viví esta situación, o ya la conocía, o yo ya vi a esta persona. Sí, pues bueno, justo de lo que hemos estudiado en Isis Sin Velo, lo que nos transmite la maestra Blavatsky es que cuando nosotros estamos, por ejemplo, voy a usar una mala frase, cuando estamos jugando en nuestro cuerpo astral, cuando estamos durmiendo, pues nosotros estamos en realidades que no respetan nuestro concepto de presente, pasado y futuro. Y cuando nuestro cuerpo astral regresa a su prisión, que es cuando, digamos, despertamos, algo que ocurre es que mucho de lo que ese ser que somos nosotros vivió en ese periodo, digamos, de sueño, lo transmite a las neuronas, básicamente a nuestras neuronas. Sin embargo, aunque lo transmite, queda, digamos, como latente, como apagado. Y a veces se necesita un chispazo de algo, que ese algo puede ser encontrarte algún lugar en común, puede ser encontrarte una persona, para que esas neuronas, esa sinapsis neuronal que dejó ese recuerdo, que estaba latente, que estaba apagado, de repente se active y a ti te llegue un chispazo de memoria, decir, ay, yo siento que esto lo he visto. Y justo es de esa comunicación que pues teóricamente ocurre en la noche entre nuestro cuerpo astral y nuestro cerebro físico, que va dejando como que todo registrado. De hecho, se dice que si tuviéramos forma de algún modo prender todo eso que ahorita está registrado en nuestro cerebro, nos encontraríamos un montón de memorias que diríamos, ¿qué es esto? Ok, muchas gracias. No, ¿de qué, Pati? Y bueno, como comentaba, son 3 participaciones, entonces la segunda va a ser de Salomón y la tercera de Andrés. Y bueno, ya Juan, María, si gustan, tenemos un espacio al final o si quieren participar en el próximo párrafo. Entonces, adelante, Salomón. Sí, hola Manuel, hola a todos. Oye Manuel, siempre me ha inquietado el hecho de que lo que descubren los científicos, es más, los psíquicos también modernos, eso es un conocimiento que ya ocurrió hace muchos años. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo es que se perdió esa continuidad? ¿En qué momento se perdió la continuidad de esos conocimientos de los antiguos y que pues nuevamente se vuelve a pensar en ello y a descubrir nuevamente esos conocimientos, pero ¿por qué se perdió? ¿Por qué no hay continuidad? No sé si me expliqué. No, sí, muy claro, Salomón. Pues esta es una situación, yo diría, un tanto irónica. ¿Y por qué digo irónica? Porque aunque se dice que la vida y la evolución siempre va hacia adelante, la realidad es que aunque siempre va hacia adelante, de acuerdo a lo que también nos enseña la teosofía, siempre hay periodos de ascenso y de descenso. Siempre las ciudades florecen y después llegan a la decadencia. Siempre tenemos periodos donde hay personas ilustradísimas y que lamentablemente luego las siguientes generaciones pues está una peor que la otra y entonces pues todo lo aprendido se pierde. Y digo, no es como que regresamos exactamente al mismo punto de ignorancia, siempre hay un progreso, pero pues básicamente eso es lo que ocurre. Entonces, pues no recuerdo si no me acuerdo si Elena Blavatsky mencionaban si eran periodos, creo, de 2000 años, que más o menos creo que eran periodos de ese tiempo, en que cada 2000 años se llegaba al pico de una civilización y después otra vez la decadencia para llegar a ese pico. Creo que para Elena Blavatsky el último pico que tuvimos pues fue justo, digamos, en la antigua Grecia y de ahí fue pues básicamente para abajo y sigue para abajo. Muy amable, gracias Manuel. No, ¿de qué, Salomón? Al contrario. Y bueno, la última participación de este párrafo es de Andrés. Adelante, Andrés. Sí, gracias. No, nada más es una pregunta, Manuel. ¿Qué es un Tyndall? Que dice, no habría ningún Tyndall capaz de agacharse a recogerla. ¿Qué es un Tyndall? Ah, bueno, pues de hecho Tyndall es un científico al que refiere en pasados párrafos Elena Blavatsky.
Y recuerdo en un párrafo anterior, si no me equivoco, hablábamos de que Tyndall estaba estudiando los fenómenos espiritistas y algo ocurrió de que pues él se pone abajo de la mesa, del donde estaba la medium, para tratar de encontrar el truco, y cuando no encuentra nada queda como sorprendido, y a partir de eso Tyndall empieza a creer. Entonces yo creo que aquí, como en tono, ya saben, el tono un poquito ácido que usa nuestra maestra, pues justo hace alusión a esa parte, ¿no? De que si estuvieran, tendrían que estar en el borde del abismo para que hubiera un Tyndall, como aquella ocasión que se agachara abajo de la mesa para encontrar el que no hay truco y que esto es cierto. Entonces, más bien es como una crítica ácida, Gracias. ¿no? ¿De qué, Andrés? Y bueno, pues vamos al siguiente párrafo. Y bueno, el siguiente párrafo de la página dice: cuán limitadas han de parecerles a algunos cabalistas estas tentativas para escrutar el hondo misterio del éter universal, porque por muy superiores que respecto a las de la ciencia contemporánea sean las ideas de los autores de El universo invisible, resultan por demás familiares para los maestros de la filosofía hermética, quienes no solo consideraban el éter como el puente tendido entre el universo visible y el invisible, sino que osadamente recorrían todos sus tramos hasta llegar a las misteriosas puertas que los científicos no quieren o tal vez no pueden abrir. Pues aquí también sigue siendo un poco crítica de Elena Blavatsky. Me parece que es una crítica igual a la comunidad científica que se enfoca básicamente en lo que puede palpar, en lo visible, y a su vez pues defiende a autores como los de la obra del universo invisible, que ya hemos visto que los autores de esta obra dicen que así como está esta realidad visible, también existe una realidad invisible, y que entre ambas siempre están interactuando. Lo que uno hace en el visible desemboca en algo que va a afectar al mundo invisible, y viceversa. Lo que pasa en el invisible tarde o temprano se precipita en el visible, y existe esta completa interacción. Y Elena Blavatsky dice que estos autores pues no están presentándonos algo nuevo, sino que es la misma enseñanza antigua que ya venían dando los herméticos. Y bueno, con esta intro, ahora sí pasamos a participaciones. La primera de este párrafo es de Patti. Adelante, Patti. Entonces, este puente que ellos determinan se llamaría el antacarana, ¿no? Que está conectado hacia lo que es la mente superior contra la mente inferior, ¿no? Y obviamente desde ahí, desde ese punto de la triada, nos surgen las ideas precisamente por ese puente, ¿no? Así es, digamos, el antacarana es uno, en efecto, y hay muchos puentes. ¿Por qué podría ser un puente el antacarana? Porque como bien dices, pues, al final las grandes ideas que vienen a revolucionar a la humanidad, pues están impresas en la luz astral, pero nosotros no seríamos capaces de recibirlas si no tuviéramos esa intuición. Y esa intuición muchas veces nos viene dado justo por estos tres principios superiores, cuando están, digamos, en armonía, que justamente es este puente del antacarana. Esa sería uno de los elementos del puente, pero hay muchos puentes. Hay también el puente, simplemente en el momento en el que yo estornudo, ya estoy mandando algo al mundo invisible, por tanto que parezca. ¿Por qué? Porque recordemos que todo lo que pensamos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos se graba en el astral. Entonces, ahí nosotros también mandamos cosas al mundo invisible. Y esto aplica en todos los sentidos. Cuando yo estoy en vigilia, el cómo yo me vaya a dormir va a influir en cómo va a ser mi sueño en el mundo invisible. Y muchas veces lo que me pase en ese sueño en el mundo invisible va a venir a afectar mi realidad, mi forma de cómo siento, cómo pienso cuando yo me despierto y regreso al mundo visible en la vigilia. Entonces, como ven, puentes hay muchísimos, pero siempre hay una constante interacción entre ambos mundos. Y bueno, pues muchas gracias, Pati, por la pregunta. Y ahora sí, el siguiente comentario es de Juan. Adelante, Juan. Buenas noches. Me voy a regresar un poquito, pero luego avanzo. Dice, entonces en realidad el tiempo no es lineal como tal,
porque dice que el presente, el pasado y el futuro existen en la luz astral. Entonces el tiempo básicamente no es lineal, sino como que es curvo, en donde todo se vuelve a presentar. Y el segundo comentario es la forma, de la manera que pensamos, tenemos un futuro posible, pero si cambiamos nuestra manera de pensar o si cambiamos nuestros hábitos, por ejemplo, que ahora pensamos de una manera diferente y hacemos las cosas de una manera diferente, entonces nuestro futuro va a cambiar y ya no se realiza para respetar lo que era el libre albedrío, que estás cambiando tu futuro posible. Y por último, se presenta en sueños un puente también, o sea, ya en este párrafo se presenta también el puente en sueños, por ejemplo, para seguir a la luz astral. Ahorita decías que hasta estornudando también lo cambiamos, pero ¿no estaría ya escrito eso? Ahora sí, ya las preguntas, es cuánto. Vale, no, pues excelentes comentarios, Juan. Pues mira, lo que nos dice la maestra es que sí existe un libre albedrío. De hecho, lo explican en un párrafo pasado de Isis Sin Velo que estudiamos. Nos dicen que sí existe un libre albedrío, pero que también, digamos que la lista de posibilidades, como si fuera un tablero de ajedrez, ¿no? Para quienes hayan jugado el ajedrez, pues tú sabes que tienes un tablero que no tiene más cuadros de los que ya tiene, y tú sabes que cada pieza tiene un número finito de cosas que puede hacer. Del mismo modo que un tablero de ajedrez están limitadas las decisiones, pues también nos dice Elena Blavatsky que aquí, en esta realidad, el número de cosas que podemos hacer ya están también limitadas, ya se sabe qué tantas cosas podemos hacer. Y ella dice que esto es como las notas musicales. O sea, las notas musicales pues ya están finitas, ¿no? No nos vamos a inventar una nota musical nueva. Sin embargo, ¿dónde viene nuestro libre albedrío? Aunque las notas musicales son limitadas, son finitas, pues ¿cuántas diferentes sinfonías no pueden hacerse? Ahí es donde entra nuestro libre albedrío. Nosotros vamos a hacer una sinfonía con los diferentes eventos que ya se sabe que pueden pasar, pero nosotros somos los que tenemos el dominio para orquestarlos y crear, digamos, nuestra melodía, nuestra historia. Ok. Muy bien. Gracias. Buenas noches. No, ¿de qué, Juan? Al contrario, espero no haber confundido más. Se amplió la duda, como dicen. Gracias. Sí. Y vale. Bueno, vamos al siguiente párrafo. Aquí, ¿quién nos puede ayudar para leer este que está un poco más grande? Yo puedo leer. Perfecto. Muchas gracias, Juan. Sí. Ok. Cuando más ahondan los investigadores modernos en sus observaciones, tanto frecuentemente les dan en el rostro los descubrimientos antiguos. Expone el geólogo francés Beaumont en una teoría sobre los movimientos internos del globo en relación con la corteza terrestre, y echa de ver que se le habían adelantado los antiguos en la exposición. Preguntamos cuál es la novísima hipótesis acerca de la formación de los yacimientos minerales, y nos dice Hunt que el agua es el disolvente universal, según ya afirmó Tales de Mileto 24 siglos atrás, al enseñar que el agua es el originario elemento de todas las cosas. El mismo Hunt, apoyado en la autoridad de Beaumont, trata de los movimientos del globo y de los movimientos psíquicos del mundo material, diciendo por una parte que no está dispuesto a conceder que los espiritistas posean el secreto de la vida orgánica, mientras que por otra confiesa a nuestra completa satisfacción lo que leemos en el pasaje siguiente. Bajo muy diversos aspectos están relacionados los fenómenos del reino orgánico y del reino mineral, cuya recíproca dependencia ofrece tan vivo interés que nos concita a vislumbrar la
verdad subyacente en las opiniones de los filósofos antiguos que atribuían fuerza vital a los minerales y consideraban al globo terráqueo como organismo vivo, cuyo proceso biológico se manifestaba en las alteraciones de la atmósfera y de las aguas de las rocas, las aguas y de las rocas. Perfecto, muchas gracias, Juan. Vamos a irnos párrafo por párrafo. Bueno, pues nos dice varias cosas, pero vamos a comenzar con las opiniones, que veo que ya hay 2 manos levantadas. A ver, adelante, Pati, por favor. Se supone que todo lo que sería el ser humano provino del agua, ¿no? En algunos, no me acuerdo ahorita qué autor, creo que en el Big Bang, ¿no? Y al final de cuentas el agua es una corriente continua en donde tiene memoria. Inclusive las piedras de río, feng tienen memoria registrada. Si, por ejemplo, construye la gente en un lugar de agua y ya no pasa un río, posteriormente llueve, entonces el caudal va a seguir esa corriente porque al final de cuentas va a buscar su cauce. Esa sería mi opinión. Vale, perfecto, Pati, muchas gracias. Bueno, pues ahí justo se muestra, este es un ejemplo que nos comentas, ¿no? De cómo pareciera que hasta los minerales, en su aparente inmutabilidad, pues parecieran tener también algún tipo de inteligencia, o que fueran una manifestación de la inteligencia de la naturaleza. Muchas gracias, Pati. Y bueno, la siguiente participación es de Caro y la tercera y última de Marco. Adelante, Caro, por favor. Gracias, Manuel. Aquí cuando nos habla del globo terráqueo como organismo vivo, o sea, que nos dice que la Tierra es así como es un organismo vivo, como una deidad, y de manera que cualquier pensamiento, movimiento o alteración que tenga la Tierra como organismo vivo, pues va a reflejarse de una manera u otra en la materia física, ya sea en el mineral, en la planta, en el animal o en el ser humano, manifestando la fuerza que la ciencia ortodoxa reconoce a través del éter. Y de ahí la justificación de la ciencia astrológica, porque cada planeta pues es una entidad, es una deidad. Y estas fuerzas no son solamente sustancias, sino que son la emanación de una entidad. Gracias. Perfecto, Caro, muchísimas gracias. Bueno, pues justo nos hablas aquí como de esas conexiones, ¿no? Cómo todo esto nos lleva a la conexión con el mundo espiritual y cómo todo esto que va desde los planos más sutiles, pues va descendiendo y al final cómo todo está conectado. Muchas gracias, Caro. Y bueno, la siguiente participación es de Marco. Adelante, Marco. Buenas noches, gracias. Me quedo con la primera parte del párrafo por una cosa interesante. Cuando dice, por más que se honden las investigaciones, más frecuentemente le dan el rostro a los descubrimientos antiguos. Si consideramos que Blavatsky escribió esto hace poco más de 100 años, ahora hay más descubrimientos y se están verificando muchas cosas que ya estaban escritas. ¿A qué me voy? Y que creo que aquí nos está queriendo transmitir, porque por más que estudiemos, investiguemos y todo, hay una ley, como decía hace un momento Carolina, hay puentes, hay conexiones y que nos permiten revelar. Lo mismo como se reveló a nuestra maestra, ¿no es cierto? Habían los maestros que les revelan mediante las cartas y otro tipo de comunicaciones. Sí, para mí que sí, evidentemente hay unos puentes y bueno, lo importante hay que aceptarlo y ahí está, ¿no? Esa cosa. Gracias. Vale, perfecto, Marco. Pues muchísimas gracias. Y bueno, pues básicamente pues creo que ya fueron un poco los comentarios de los 3 que teníamos. Manuel, al final, una pregunta, perdón, sí, para Pati. que no se me vaya. Como es arriba, es abajo. Es decir, nosotros estamos constituidos un 80% de agua y el 20% de lo que sería huesos, piel y todo. Si nos vamos a un plano más arriba, la Tierra está constituida de la misma manera.
el 80% de lo que sería agua y el 20% de tierra. Si nos vamos a un plano más arriba, que es el universo, está constituido de la misma manera. Hay un estudio científico que me acuerdo que leí que decía que la sangre, el torrente sanguíneo que nosotros traemos, que es parte de la vida y que lleva los nutrientes, es de la misma manera constituido como si fuera el mar salino. ¿Es correcto? No lo sé, Pati, honestamente desconozco. Pero bueno, nos dejas un punto interesante para investigar. Vale, gracias, Pati. Bueno, vamos a pasar al siguiente párrafo. Este básicamente, ¿qué nos deja? Pues que básicamente todo está conectado, que lo que pasa en la parte más interna de la Tierra, al final va a generar efectos, va a generar consecuencias en todo lo que está arriba, en todo lo que está cubriendo a la Tierra, y eso incluye pues minerales, animales, plantas y nosotros. Incluso dicen aquí que va a afectar los movimientos internos de la Tierra van a afectar hasta nuestra psique. Como todo está conectado, pues ¿quién afecta la parte más interna de la Tierra? Pues es justamente en gran medida el Sol con sus irradiaciones. Entonces, pues ahí se ve cómo es una cadenita, ¿no? Del Sol a la Tierra, de la Tierra básicamente a todo lo que está ahí, incluyéndonos a nosotros. Bueno, vamos a pasar al siguiente párrafo. Vale. ¿Quién gusta leer el siguiente párrafo? Yo te ayudo, Manuel. Vale, muchas gracias, Andrés. Marco. Todo es empezar. Perdón, Marco. Los prejuicios científicos han llegado últimamente a tales extremos que parece imposible la justicia hecha a la sabiduría antigua en el anterior pasaje. Hace tiempo que se arrinconaron los 4 elementos y los químicos del día acuden desolados en busca de nuevos cuerpos simples con que alargar la vista de los ya descubiertos, como polluelo aumentado a la cría pronta a salir del nido. Por su parte, el químico Cooke niega la denominación de elementos a los cuerpos simples, porque no son principios primordiales o sustancias existentes por sí mismas y distintas de que fue formado el universo, de la que fue formado el universo. La antigua filosofía griega pudo tener el concepto de que los elementos tuvo, pero las ciencias experimentales no han de admitir otros elementos que los que pueda ver, oler o gustar. Según esto, la ciencia solo acepta lo que le entra por los ojos, narices y boca. Lo demás para los metafísicos. Perfecto, Marco, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a pasar a las opiniones de este párrafo, que básicamente creo que nos dicen que como la comunidad científica de aquel tiempo, pues se quedaba atrás y que se quedaba a veces con compuestos que ellos identificaban y decían probablemente ya llegué a la unidad mínima. Cuando si ellos tuvieran esta característica de ir más allá de lo que les muestran sus sentidos, pues seguramente encontrarían que esos compuestos todavía pueden descomponerse más y más y más hasta llegar a una sustancia primordial que hasta hoy se desconoce y que es probablemente la que relacionan con la luz astral y su aspecto más físico, que es el alcagest, que es esta agua que disuelve y que crea todo. Pero bueno, creo que eso es a lo que se refieren, de que creemos que al menos esa comunidad científica parecía o creía que ya había encontrado los elementos primordiales y estaba todavía lejos de ello. Bueno, vamos a la parte de participaciones para ver quién más tiene alguna otra opinión de este párrafo. Si no, pasamos igual al siguiente. Vale, vamos a pasar al siguiente. A ver, ¿quién gusta colaborar con el siguiente párrafo? Vale, a ver, yo lo leo. Leo, Manuel. Adelante, Connie, gracias. Bueno, dice, así es que habríamos de tachar a Van Helmont de ignorante o por lo menos de estacionario discípulo de las escuelas griegas, porque nos dice que si
artificialmente, cabe convertir una porción de tierra en agua. No es posible que esta alteración la produzca la naturaleza por sí sola, pues los elementos permanecen siempre los mismos. Si Van Helmont y su maestro Paracelso vivieron y murieron en la bendita ignorancia de los futuros 63 cuerpos simples, ¿qué podían hacer según los científicos del día? Sin ocuparse en metafísicas y quiméricas especulaciones expuestas en la ininteligible jerigonza de los alquimistas medioevales. Sin embargo, en su ya citada obra, dice Cook, el estudio de la química ha revelado cierto número de sustancias, de las cuales no ha sido posible extraer otras distintas, pues por ninguno de los procedimientos conocidos. Así, por ejemplo, del hierro no es posible extraer más que hierro. Hace 3/4 de siglo no distinguían los químicos entre los cuerpos simples y compuestos, porque los antiguos alquimistas no concibieron que el peso es la medida de la materia y que la materia no se aniquila en peso. Antes, al contrario, creyeron en las manipulaciones, se transformaban misteriosamente en sustancias. En suma, se desperdiciaron algunos siglos en vanas tentativas para transmutar en oro los metales viles. Perfecto, Connie, muchas gracias. Bueno, pues pasemos a nuestro análisis de este párrafo que está un poco más grande. Vamos a ver manos levantadas. De antemano, pues ya nos dice Elena Blavatsky un poco, me parece que su crítica va en el sentido de que para ella la comunidad científica de ese tiempo, pues probablemente veía a los alquimistas del pasado pues como unas personas con poco conocimiento, retrógradas, que ellos hablaban de cómo conseguir la transmutación del plomo en oro, cuando ellos no conocían, ellos conocían tal vez unos pocos elementos, hablamos del azufre, de la sal, del mercurio. Ellos tenían, según los científicos modernos, un conocimiento muy limitado y no tenían todo el gran conocimiento que tenían nuestros químicos modernos, que ya habían descubierto pues decenas de nuevos elementos que supuestamente los alquimistas desconocían, ¿no? Entonces, la crítica de estos científicos es cómo estas personas que no conocían todo lo que nosotros ya descubrimos de nuevos elementos podían llegar a la aseveración de que podían haberse transmutaciones del plomo al oro y que existía una sustancia universal, original, causal, que era el Alcagest. Yo creo que por ahí viene un poco esta crítica y para justo retomar un ejemplo de quién fue uno de estos críticos, pues justamente habla de Crookes, que Crookes era, a él lo pone ahí como vivo ejemplo de esta crítica hacia los alquimistas, que justamente Crookes decía, ¿no? Hace 3/4 de siglo los químicos de aquel entonces pues no distinguían entre cuerpos simples y compuestos, y que los alquimistas no conocían el peso atómico, que eso era un elemento básico para poder llegar a un avance importante. Y si no conocían el peso atómico, si no conocían esta teoría, pues cómo podían plantear temas como la transmutación. Esto me parece que es como una crítica que hacía justamente Crookes, y esta crítica pues la menciona Blavatsky, justo para mostrar cómo era el sesgo de la comunidad científica de su tiempo. Y bueno, ese fue como mi humilde entendimiento de este párrafo, pero vamos a escuchar otras opiniones. Adelante, Connie, por favor. Sí, pues yo veo aquí, desde mi punto de vista personal, de lo que siempre hemos hablado. Los alquimistas eran seres ya con ciertas dotes que actualmente no tenemos, y que ellos podían ver otras cosas, dijéramos en el astral, que nosotros no vemos, porque no se necesita ser
espiritualista para tener captación del astral. Los evolucionados, como a mí se me hace Paracelso, fue unos de los que veía ese tipo de situaciones y hubo alquimistas que lo lograron. Entonces, ellos trabajaron eso y el hecho de la piedra filosofal, que en ese momento así le llamaron y que después los ridiculizaron, fue lo de la piedra filosofal que transmutaba el vil plomo en oro. Pero esa transmutación ya sabemos que es la transformación de nuestro ego con E minúscula al ego con E mayúscula. Ellos hablaban en términos que no les entendían los del momento, pues porque no tenían esa evolución. Y actualmente los químicos, aunque sí se les respeta por el trabajo que han logrado, pero pues hay muchas cosas en las que ellos están en desacuerdo. ¿Por qué? Porque no tienen esas dotes para llegar a esas conclusiones. Porque todos los descubrimientos científicos se dan por la intuición, no en el momento del experimento, sino después les llega el chispazo de lo que es. Y en uno de los pensamientos de los maestros dice que ellos se sumergen a sacar las perlas y solo los científicos las toman y las limpian, pero quienes las sacan del fondo son ellos. Gracias. Vale, perfecto, Connie, excelente opinión, muchísimas gracias. Y bueno, creo que no hay más participaciones de este párrafo, voy a pasar, si les parece bien, al siguiente. A ver, esta parte yo la leo si gustan. Y dice, no tenemos ni de mucho la seguridad de que el profesor Cook, tan versado en química, lo esté igualmente en cuanto supieron o dejaron de saber los alquimistas, ni tampoco en la interpretación de su simbólico lenguaje. Pero comparemos sus anteriores opiniones con las de Paracelso y Van Helmont, según las traducciones inglesas de sus obras. Ellos dicen que el Alcagest determina los efectos siguientes. A partir de aquí nos van a explicar como que las propiedades que estas dos personalidades decían que el Alcagest tenía, del cual ya hemos hablado un poco antes, ¿no? Y dice, el primer punto, el Alcagest nunca extingue las propiedades virtuales de los cuerpos disueltos en él. Por ejemplo, si el oro se trata por el Alcagest, se forma una sal de oro. Si el antimonio, una sal de antimonio, etc. La segunda característica, el cuerpo manipulado se descompone en tres principios, sal, azufre y mercurio, pero después queda únicamente la sal volátil, que por último se convierte en agua clara. Y tercero, todo cuanto el Alcagest disuelve se puede convertir en volátil mediante el baño de arena. Y si luego de volatilizado el disolvente se destila, la sustancia soluble se convierte en agua pura e insípida, pero siempre en cantidad equivalente al original. Vale, pues aquí nos están mostrando cómo es como el ciclo, el flujo de estados, ¿no? De la interacción que puede tener una sustancia con el Alcagest. Curiosamente nos dicen que si algo era disuelto en esta sustancia, pues aún así tenía sus propiedades. Decían que, por ejemplo, si tú con el Alcagest disolvías oro, tú creabas algo que se le conocía en ese entonces como aceite de oro y que creo que incluso era potable, pero que sin embargo pues se seguía teniendo las características de brillo, etcétera, del oro. O sea, no se perdía, aunque ya quedaba como un aceite. Nos hablan también
de que al parecer pues todo cuerpo cuando pasa por esta desintegración llega a 3 principios, que son la sal, el azufre y el mercurio. Y tras esto ya solo queda una sal volátil, o sea, entiéndase por volátil una sal que entiendo se evapora, se mezcla con el aire y después de estar en el aire tarde o temprano se precipita y se convierte en agua clara. Y el tercer punto, pues justo nos dicen que se... Ah, bueno, no, en el tercer punto nos explican, parece que a muy alto nivel, la técnica que ellos usaban para convertir esta sustancia disuelta en algo volátil, lo cual después pudieran precipitar para obtener este aceite, esta sustancia. Y bueno, ahora sí, participaciones. La primera es de Connie, la segunda de Caro. Adelante, Connie, por favor. Aquí en estos 3 puntos, yo lo veo como, como el proceso de destilación, pero no hablemos de destilación física a niveles en los que nos movemos, sino de alguna manera una destilación es una transformación, porque en el punto 1 dice que si disolvemos cualquier metal en alcahesh, se convierte en una sal, ¿verdad? Y luego, si se sigue manipulando, ya manipulado, se convierte una sal volátil, ¿no? Pero es precisamente eso, el producto, dijéramos, de la destilación, lo que vulgarmente hoy en día en química se conociera como destilación, y que además el alcahesh disuelve todo mediante un baño de arena y que al volatilizarse se destila la sustancia soluble, ¿verdad? Se convierte en agua pura e insípida, y eso es lo que queda. Cuando hacemos separación por destilación, eliminamos las sustancias que están en esa mezcla, en esa sustancia combinada, para que entendamos, y se van separando, y ya eso se llama destilación, y entonces ya las sustancias obtenidas tienen propiedades completamente diferentes. Yo lo veo desde ese punto de vista en cuanto a química actual. En cuanto a niveles superiores, pues obviamente es la transmutación del ego. Es mi punto de vista personal. Perfecto, Connie, muchísimas gracias. Y bueno, la siguiente participación es de... Ya no vi que mano estaba levantada. Bueno, veo la de Patti y la de Caro. Entonces, empezamos contigo, Patti, y seguimos con Caro. Aquí yo lo veo en forma espiritual, que cada componente de nuestra personalidad se va desintegrando hasta formar lo que se llama el yo superior, ¿no? Porque al final de cuentas, aquí lo que nos habla principalmente es la conversión del oro. Y el oro para mí representa esa espiritualidad que requerimos para poder trascender, para poder pues llegar a los niveles más superiores en cuanto a la triada, ¿no? Ese es mi punto de vista. Perfecto, Pati, muchas gracias. Pues digamos que coincide tu punto de vista con uno de los comentarios de Connie, ¿no? De que esto se puede probablemente interpretar a más de un nivel diferente. Y bueno, la siguiente y última es de Caro. Adelante, Caro, por favor. Gracias, Manuel. Aquí cuando nos habla del alcajet, como nos comentaba Connie, pues que es un disolvente universal que reduce todos los cuerpos a su genérica sustancia, que disuelve cualquier cuerpo terrestre y lo disuelve a su materia original. Tiene 2 polaridades, porque una es destructora, que es la que disuelve, y tiene otra que es la constructora, que es la que coagula o crea. Obra en las formas astrales o en las almas de todas las cosas, y puede cambiar la polaridad de sus moléculas y por consiguiente disolverlas. Tiene además la memoria genética para crear cualquier cosa, y que es un secreto de los alquimistas.
Gracias. Perfecto, Caro, pues muchísimas gracias. Pues es un muy buen complemento lo que comentas, donde aquí pues el alcajes no solo debemos verlo como una sustancia que disuelve, sino que tiene esa otra polaridad, ¿no? O sea, es destrucción, pero también es creación. Y justamente, y esto, ¿por qué de repente estábamos hace rato, o sea, por qué empezamos hablando, por ejemplo, de la caja, de la luz astral y de repente estamos hablando de esta sustancia? Pues porque al final es exactamente lo mismo, pero desde diferentes ópticas. Hablábamos de la caja, que es esta fuerza, esta inteligencia, que dentro de ella ya contiene todo lo necesario para, digamos, recrear el universo. Y como tú bien me lo mencionas, Caro, pues este Alcagest probablemente tenía también esas propiedades para comenzar a partir de sí misma, pues generar todos los otros elementos, ¿no? Generar, llamémosle la sal, el azufre, el mercurio, y a partir de las combinaciones de estos, pues todo lo que nosotros ya hoy conocemos. Mil gracias, Caro. Y bueno, pues voy a pasar a leer el siguiente párrafo. Para este, ¿quién nos gusta apoyar? Es un párrafo ya más chiquito. Yo puedo leer, Manuel. Vale, muchas gracias, Caro. No, Tere había levantado la mano. Vale, perfecto. Ok, Gracias. gracias. Ok, solo lo que está subrayado, ¿verdad? Sí, Va. Por su parte, dice Van Helmont que el Alcagest disuelve los cuerpos más rebeldes en sustancias de las mismas propiedades virtuales de peso idéntico al cuerpo disuelto. Destilada repetidas veces, esta sal, a la que Paracelso llama sal circulatum, pierde toda su fijeza y acaba por convertirse en un agua insípida en cantidad equivalente a la sal de que procede. perfecto. Muchas gracias, Tere. Bueno, de hecho, este parrafín no sé si haya mucho que comentar, ¿no? Es una propiedad más. Me llama la atención, y esto ya será como para quien lo quiera analizar después, que hace rato Elena Blavatsky mostraba una crítica de Crookes, ¿no? Como que decía, ay, qué tontos los alquimistas, que ellos ya hacían sus teorías sin haber descubierto que existe algo que es como este tema del peso atómico. Y habla de este tema del peso atómico que según los alquimistas no conocían, y luego está este postulado donde ellos dicen que tras diluir una sustancia en el Alcagest, se mantiene exactamente el mismo peso. Eso pudiera contradecir el tema de los otros químicos, que para ellos, pues toda entidad, o todo elemento siempre debía tener un peso diferente. No sé, o sea, tal vez el otro es un peso atómico o esto es un peso como nosotros lo entendemos cristianamente, o tal vez aquí Elena Blavatsky pues sí está mostrando pues de una forma un poco velada el qué tan incorrectos estaban los científicos al creer que el peso atómico era algo tan importante para diferenciar una sustancia de otra, ¿no? Y bueno, pues este párrafo fue muy pequeño, entonces si les parece pasamos al siguiente. Adelante, Pati. Una pregunta, aquí me surgió una duda. Si este peso se refiere a lo que sería los 21 gramos que pesa el espíritu, ¿a eso se refiere? Pues es una buena observación, Pati, no estaría muy seguro yo, la verdad. Porque se Porque supone que pues obviamente nuestro cuerpo, al momento de morir, un científico, no me acuerdo quién, descubrió que el espíritu pesa 21 gramos. Vale, no sé, Pati. ¿Tú dónde encontraste ahorita la conexión con esta parte del espíritu? En la parte en donde se está viendo los pesos, las propiedades, o sea, al final de cuentas están en cierta manera desglosando, ¿no? Las propiedades de cada cosa que debe de ver. Entonces me surgió este chispazo en el aspecto, si se refieren también a ese peso espiritual. Vale, pues muchas gracias, Pati. Pues pudiera ser otra visión. Yo no ubico como que tan clara la conexión, pero vaya, pues sí es cuestión de revisarlo y pues pudiera ser. Muchas gracias, Pati. Y bueno, teníamos un comentario de Tere, sobre esto. Adelante, Tere, por favor. Gracias. Sí, lo que pasa es que yo entiendo aquí también como la duda de la hermana, ¿no? Porque
sobre todo en estos 3 puntos que tú nos leíste, en donde se habla de la disolución, ¿no? Entonces, el Alcagest o esta Akasha, que finalmente es como la raíz de todo lo manifestado. Es decir, tenemos que tener bien claro el tema de los elementos y elementales, así como lo explica en el libro de La deidad del cosmos y el hombre. Está muy interesante porque él hace unas tablas que retoma por ejemplo, de la doctrina secreta y agrupa la correspondencia de los principios con los elementales, con los tattvas, y ya uno puede a lo mejor tener un poco más claro de qué está compuesto o de qué elemento de la tabla periódica está compuesto algunos de nuestros principios. Entonces aquí sería como aterrizar, porque se entiende que en la disolución, así como nosotros vemos en el plano físico todo lo manifestado, todo esto se va a disolver en ese akasha o en ese alcagest, incluidos nuestros principios más sutiles o más superiores. Pero ya la pregunta que hace la hermana está bien intensa, porque primero tendríamos que saber de qué están hechos, qué elementales o qué elementos de la naturaleza conforman cada uno de nuestros vehículos. Y en esa tabla se puede tener un poquito de claridad, porque él posiciona cada principio en su correspondencia con los tattvas, ¿no? Entonces, primero hay que diferenciar que una cosa son los elementales y otra los elementos de la tabla periódica. Los elementales son las fuerzas que subyacen detrás de estos elementos de la tabla periódica de lo que nosotros estudiamos, digamos, como que la escuela oficial, ¿no? Y sí, se sobreentiende que al haber una disolución, todo lo que vemos manifestado se disuelve, como decía, como explicaba Conchita, ¿no? Se decanta, se destila, hasta que se vuelve a ser homogéneo en el akasha. Pero ahora, ¿de qué están formados cada uno de nuestros vehículos o de nuestros principios? Ese es el misterio, ¿no? Y este peso tiene que ver más bien, yo entiendo, con el nivel de compactación de lo que llamamos realidad. Más o menos yo lo entiendo así, pero sí es un tema bien largo, ¿no? Gracias. Vale, totalmente. No, pues muchísimas gracias, Tere. Pues sí, pues de hecho esto pues también nos lleva a una invitación que es estudiar estas otras obras para tratar de armar el rompecabezas. Porque bien dices, cuando decimos, bueno, el alma pesa 21 gramos, ok, y para empezar, ¿qué es el alma? O sea, cuando decimos el alma pesa 21 gramos, ¿a qué me refiero? Me refiero al doble etéreo, me refiero al cuerpo astral, me refiero ya al cuerpo espiritual, al Karana Sharira, donde probablemente este concepto de peso que nosotros conocemos, pues ni siquiera aplica ya a esos niveles. Entonces es algo complejo en el que necesitamos como entender a detalle cada una de las piezas para hablar como con propiedad de esto, ¿no? Vale, muy Exactamente. buen comentario, Tere, muchas gracias. Gracias. Y bueno, a ver, vamos con el siguiente párrafo. ¿Quién nos gusta apoyar para leerlo? ¿No puedo opinar algo? Es que había pues Ah. levantado la mano un momentito. Sí, perdóname, Rosy, adelante. No, no te preocupes, rapidísimo. Es que me quedé así como que impactada ahorita con lo que comenta Tere, está súper interesante. Pero lo que comentó Patti se me cayó la quijada. En primer lugar, bueno, en mi poco conocimiento, yo sé que todo lo que existe, toda la materia que existe en el universo, desde un átomo hasta una estrella, todo tiene su contraparte espiritual, absolutamente todo. Pero todo tiene sus planos y su frecuencia vibratoria totalmente diferente. En el plano físico, bueno, hay dimensiones, hay peso, volumen, hay medidas de muchos tipos. Por ejemplo, nosotros no podemos medir con kilómetros de la Tierra al Sol. Para eso se utilizan medidas astronómicas. Y para utilizar las medidas para todo lo que es la mecánica o física cuántica, se utilizan pues otro tipo de medidas, que es ¿cómo se llama? Precisamente la mecánica cuántica, ¿no? Todo lo que son las partículas subatómicas, o sea, para todo hay medidas. Pero ahorita me quedé para el espíritu, chis. En primer lugar, yo que sepa, yo creo que Blavatsky le daría un infarto, porque, o sea, ¿cómo? En primer lugar, en otros planos no hay medidas porque no hay formas. El mundo de las formas es el mundo físico. Y no podemos nosotros medir con instrumentos físicos lo que es infinito. Eso a mí se me hace imposible. Ni aunque yo fuera, no sé, un gran maestro de sabiduría y estuviera en otro plano,
pues yo tendría que conseguir un aparato en ese plano para medir, pues no. Ellos no miden con eso, todo eso se mide con vibraciones. Además, a ellos, pues es lo que menos les interesa, si pesa o no pesa. En realidad, eso no tiene, para mí no tiene peso y no puede haber algún instrumento de medida porque es otro plano. Son planos de otra vibración donde pues ni siquiera se utilizan estas cosas como en el mundo físico. Bueno, es una opinión, ¿no? Pues no, como que se me hace un poquito fuera o sea, súper interesante porque nunca había escuchado eso, ¿no? Pero suponiendo que hubiera un científico que desencarna y que está allá en otro plano, bueno, pues aparte de su ciencia, se va a dar cuenta que la ciencia del alma es totalmente 100,000 veces más sutil y menos comprensible para él por su mentalidad científica física. Y yo creo que pues se me hace un poco difícil que él encuentre algo. Ahora, el espíritu vibra absolutamente en todo el universo, en los universos y los millones y millones y millones de universos, no nada más físicos, sino también sutiles. Y el espíritu pues es lo que compenetra todo, es la vida aún en sí. No sé si se refiere a la conciencia que ocupa los vehículos, como tú dices, ¿no? Puede ser el vital, el pránico, puede ser el Linga Sharira, el Stula Sharira, o sea, está un poquito, pues a mí definitivamente yo no podría, es imposible medir aunque diga que pesa 1 gramo, 100 gramos, no sé en qué se basa y qué para él es el espíritu, ¿no? Se me hizo una pregunta un poco que me hizo pensar, pero le agradezco a Pati porque con eso me hace reflexionar mucho, ¿no? Muchísimas gracias. Ay, por último, la duda que tenía Pati respecto a lo de la inteligencia de las piedras, todo eso, pues muy fácil. Seguramente tú lo conoces, Manu, muy interesante este video de, ¿cómo se llama? Masaru Emoto, del Las agua, formas del agua. de las moléculas del agua. Es interesantísimo, inclusive podemos nosotros aprender mucho, no nada más del agua, sino que todo lo que existe tiene vibración y tiene átomos y tiene inteligencia, pero no inteligencia física, sino inteligencia de los átomos que son sutiles y que son los que transmiten toda la fuerza y la energía a lo físico. Entonces eso pues es la memoria de todo, ¿no? Y las memorias no son de nosotras, son reminiscencias, pero bueno, ya no me meto en esos líos, ¿no? Pero bueno, nada más era esto y muchísimas gracias, me hicieron ahora sí que reflexionar y así a trabajar la mente, ¿no? Gracias por compartir. No, pues al contrario, Rosy, pues gracias a ti. Y bueno, pues justo creo que lo que comentas es como una reafirmación un poco de lo que nos comentaba Tere, ¿no? De necesitamos desmenuzar bien esto para poder usar pues el lenguaje con propiedad, ¿no? Y decir, a ver, pues cuando hablamos de que algo pesa tanto, pues tal vez no nos estamos refiriendo como tal a lo que nosotros entendemos como alma, ¿no? Tal vez es otra cosa. Pero bueno, justo es ese tema de familiarizarnos a detalle, que es difícil, de hecho, pues a mí también me cuesta muchísimo familiarizarnos a detalle con estos conceptos para poder ya ver cuándo aplica algo o no aplica, no aplicaría con ese concepto. Muchas gracias, Rosy. Y pues listo, ahora sí voy a continuar con la lectura del párrafo. Perdón, ¿Y tú nos querías por ayudar a leer? perdón, nada más un minuto. Yo, bueno, no defiendo la ciencia materialista en ningún momento, pero sí creo que en algún tiempo no muy lejano, los científicos irán utilizando más su nivel de conciencia para captar más las cosas. Actualmente hay una unidad de medida que se llama unidad de masa atómica y obviamente existe y no existe porque ninguna balanza pesa unidades de masa atómica. Lo refieren a gramos, que es la parte más grosera que conocemos para dar a conocer este tipo de trabajos. Pero ya los científicos habían mencionado esa unidad de masa atómica y ya de alguna manera es una sutileza del conocimiento actual. Es mi comentario. Gracias. Vale, muchas gracias, Connie. Bueno, ¿quién nos ayuda para el siguiente párrafo?
Leo, Manuel, si quieres. Ah, excelente, pues muchas gracias, Connie. Dice, las alegaciones de Cook en pro de la ciencia moderna con respecto a la fraseología hermética podrían aplicarse también a la escritura hierática de Egipto, que encubre todo cuanto convenía a encubrir. Si Cook tratara de aprovecharse de la labor del pasado, ha de recurrir a la criptografía y no a la sátira. Paracelso, como los demás alquimistas, exprimía su ingenio en la transposición literal y abreviatura de palabras y frases. Y así, por ejemplo, escribe sufratur en vez de tártaro, mutrim por nitro, etc. Son innumerables interpretaciones supuestas de la palabra alcajesh. Unos creen que era una doble sal de tártaro, otros le daban la misma significación a la voz alemana, antigua, algeish, equivalente a espirituoso. Paracelso llama a la sal centro de agua, donde han de morir los metales, de lo que algunos, como por ejemplo Glauber, infieren que el alcajesh era espíritu de sal. Se necesita mucha osadía para decir que Paracelso y sus colegas ignoraban la distinción entre los cuerpos simples y sus combinaciones, pues aunque no les diesen los mismos nombres que hoy les dan los químicos, obtenían resultados imposibles de lograr sin conocer la índole de las sustancias manipuladas. Nada importa el nombre que Paracelso dio al gas resultante de la reacción del hierro y el ácido sulfúrico. Si las autoridades en química reconocen que descubrió el hidrógeno, su mérito es el mismo. Y nada tampoco importa que Van Helmont encubriera bajo la denominación de virtudes seminales las propiedades inherentes a los elementos químicos que, al combinarse, las modifican temporalmente sin perderlas en modo alguno, pues no por su enigmático lenguaje dejó de ser el químico más ilustre de su época, en par igualdad de mérito con los del día. Perfecto, Connie. Ahí Muchas lo gracias. dejo. Sí, Connie. Pues ya este sería nuestro último párrafo de hoy. Básicamente recapitula un poco en lo que ya mencionábamos, que es los textos de los alquimistas no deben de leerse tal cual, vienen en gran medida velados. Incluso Elena Blavatsky en el párrafo que vimos habla de criptografía, o sea, habla de probablemente incluso sustitución de un término a otro, muchas veces para confundir, muchas veces para no revelar pues conocimientos profundos. Recordemos que había también en ese entonces pues la iglesia estaba muy fuerte y había pues siempre ha habido casa de brujas. Y lo que nos dice Elena Blavatsky es que básicamente personajes como Paracelso no necesitaron darle un título a un elemento que descubrían para decir esto es hidrógeno. Sin embargo, cuando uno se pone a leer el detalle de sus narraciones, se da cuenta que estos químicos, estos alquimistas, sí habían llegado probablemente a muchos de estos elementos que se descubrieron después y que sin embargo, aunque llegaron a ellos, pues no les dieron un nombre, pero al final esos estados intermedios les permitieron llegar a algo a lo que los científicos de hoy no han llegado. Entonces, pues creo que los dos puntos son estos, ¿no? De esto viene, esta información viene velada y el segundo comentario es, no es necesario decir que algo se llama hidrógeno para demostrar que ellos ya desde mucho antes se habían descubierto nuevos elementos que habían pasado desapercibidos. Ahora sí, no sé si quién nos quiere compartir sus últimos comentarios de este párrafo y de básicamente la sesión de hoy. Adelante.
Vamos a revisar la parte de participantes. Connie, tenías la manita levantada, no sé si era para Sí. ahorita. Ah, Sí, perfecto, sí. adelante. Quiero comentar, ¿no? Aquí, mucho antes que los químicos modernos hablaran de enlaces químicos, ellos los conocían por dar esas características de los compuestos. Y ahí se nota muy bien que Paracelso tenía muy claro el concepto de compuesto y elemento, aunque no usara esos nombres, y que sabía las propiedades de los enlaces químicos. Y por eso se habla, en párrafo anterior vimos que el agua es el solvente que disolvía casi todo. ¿Por qué? Porque en la química actual que ellos ya conocieron, nuestros antepasados, y que pues con diferentes nombres, ellos sabían este tipo de propiedades de los enlaces. Actualmente todas las sales, con los estudios que han hecho, tienen enlaces iónicos. ¿Qué significa? Que uno de los elementos que lo forma pierde un electrón y el otro lo gana. Y entonces se disocian, no se disuelven, según esto. En química actual dicen que se disocian, pero si nosotros evaporáramos esa agua, que está en solución, esa sal disuelta y que no vemos, pero si evaporamos el agua, volvemos a recolectar esa sal. Obviamente que desde mi punto de vista muy personal, ya tendrá como diferente vibración, pero eso es algo personal en vista a lo que estudiamos acá, ¿sí? No en vista de la química, pero son situaciones que yo veo. Por ejemplo, Paracelso fue un hombre que él nació químico, él nació con los conocimientos de química, nada más que en otro momento, y que no fue comprendido, pero de que sabía todo esto, él lo sabía. Gracias. Perfecto, Connie, pues excelente conclusión. Justamente, pues probablemente no necesitó tener un título catedrático como químico, para haber demostrado conocimientos profundos de lo que para nosotros ahora es química. Y bueno, pues tenemos otra participación de Tere. Adelante, Tere, por favor. Gracias, Manuel. Y seguimos hablando de los elementos de la tabla periódica, ¿no? Entonces decía yo hace rato, estudiar este capítulo de elementos y elementales, porque hablamos de lo manifestado, pero ¿qué hay de los elementales, no? ¿Qué hay de los tattvas? O sea, no podemos como que quedarnos nada más en el asunto de lo físico visible, ¿no? Y por otro lado, sí me sorprendió bastante este asunto de la escritura, ¿no? Egipcia, por ejemplo. No sé si alguien aquí ha intentado estudiar sobre esa escritura, ¿no? Sobre jeroglíficos, pero ellos tienen como 23, 26, lo que nosotros llamaríamos alfabetos, que están conformados por pictogramas, ¿no? Por jeroglíficos. Entonces es una escritura súper compleja, ¿no? O sea, si la nuestra ya es difícil, porque sí, el español es muy, muy difícil, pero ahora estudiarlo en jeroglífico, y entonces me queda todavía como que mucho más la curiosidad de que ellos, al menos Paracelso, conocía esa escritura y lo dejaba encriptado, ¿no? Además, entonces sí, como que queda bastante, un hueco. Bueno, a mí me queda así como un espacio gigantesco entre lo que apenas estoy intentando conocer y todo esto que definitivamente pues me deja una enseñanza con respecto de Paracelso nada más, ¿no? Ya irnos más atrás, pues está tremendo. ¿Cómo llegaba a esas conclusiones él sin ponerle un nombre en específico? Era obvio que porque tenían agrupados
estos elementos que nosotros conocemos, entre comillas, de la tabla periódica, todos estos los tenían clasificados solamente en esas 6 o 7 tattvas, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la ciencia oficial como que nada más es diferenciar dentro de esa agrupación de tattvas ciertos elementos o sus gradaciones, pero dentro de esa misma, digamos, entre comillas, cepa, ¿no? O sea, no desde de ese mismo grupo, que son muy parecidos quizás, pero que no pueden salirse de una o de otra clasificación por su afinidad, ¿no? Entonces sí, es un tema bien tremendo que, híjole, ojalá con más tiempo, porque yo entiendo que tú vas a acabar este estudio, no sé en qué capítulo, pero pudiera darse la 8. oportunidad de que hubiera, un estudio específicamente de esto, de elementos elementales, ¿no? De los tattvas, por ejemplo, y sus correspondencias. Gracias, Manuel. Vale, no, pues es una excelente invitación, Tere. Yo creo que hay que considerarlo, pues sí, estaría muy padre tener algo así, la verdad que sí. Gracias. Así es, tal vez nos ayudaría a hablar con un poquito más de propiedad de todos estos temas y ver cómo se relaciona lo material con lo inmaterial, justamente este mundo o universo visible con el invisible. Mil gracias, Tere. A ti. Y bueno, Hermanos, yo con gusto en lo que pueda apoyar desde la química grosera de nuestro nivel, con todo gusto, cuenten conmigo. mil gracias, Connie, sería increíble. Y bueno, un comentario de Pati Chávez. Adelante, Pati. Una pregunta. ¿Tú sabes qué significado o qué simbolismo tiene lo que sería la sal dentro de lo que sería la parte de la Biblia? Porque dice Jesucristo, yo soy la sal y la vida. Te mentiría, Pati. Me falta estudiar un poco más. Yo creo que alguien más de nuestros hermanos, para mí, la sal era como el elemento más asociado a lo material, pero probablemente estoy mal. No sé si igual tal vez probablemente Connie o Tere tengan otra información adicional sobre esto. Ok, muchas gracias. Vale. Bueno, Yo, desde el punto de vista hasta donde yo he aprendido y llegado, es que el cloruro de sodio lo usan como un fijador a la tierra, porque el alma cuando encarna y llega aquí, en realidad no quiere estar aquí, ella quiere regresar de donde salió. Y entonces por eso se da con mucha frecuencia la muerte súbita en los bebés, y no puede ser que alguien lo mató o favoreció su muerte, no, de ninguna manera. Lo que pasa es que el alma no quiere estar aquí, y por eso en los antiguos ritos cristianos y actualmente en los bautizos que usan la sal, que es el cloruro de sodio, para fijar el alma a la tierra. Y ya en otro pasaje de este estudio hablamos de eso, de las sales, y creo que en específico el cloruro de sodio. ¿Sí? Es mi pobre comentario. Gracias. Valioso comentario. Muchas gracias, Connie. Vale, entonces de ser así, pues sí tendría la sal alguna relación hacia el aspecto de la materia. Vale. Y bueno, pues tenemos otra participación de Juan Carlos. Adelante, Juan, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, básicamente Connie ya lo explicó. El alma quiere regresar otra vez a la luz divina, y la forma de mantenerla es la sal. Y la Biblia es que en tiempos bíblicos era muy difícil y muy caro mantener la sal, salar los alimentos, que les permitía, vamos, en ciencia grosera, cuidar algunos alimentos. La sal permitía que no se proliferaran bacterias, que se mantuviera sano la persona, aparte de que permitía que no se
enfermaran a algunas personas. Entonces, te pagaban el sueldo en sal. Te decían, por eso es la palabra salario. Entonces te daban un puñito de sal porque era muy valiosa. Era una parte de decir, es algo muy valioso para mí, entonces te pago tu trabajo con sal para que mantengas los alimentos, para que tus alimentos sepan mejor, para que es así en grosero, ¿verdad? Entonces, bíblicamente, la sal era muy importante porque tenía un gran valor. Por eso decía Jesús, tú eres la sal de la vida. Como decir, tú eres lo importante de la naturaleza o de la vida. Así es cuanto. Wow, pues muchísimas gracias, Juan. Pues ahí vemos qué curioso, ¿no? Cómo una misma palabra puede tener diferentes interpretaciones y por eso también un poco lo que nos decía Tere sobre los egipcios y los pictogramas, ¿por qué todo esto es tan complejo? O sea, ahorita ya sacamos 2 o 3 denominaciones dentro del estudio de ocultismo sobre la sal. Y si no tuviéramos ese vocabulario tan completo, pues probablemente ya nos llevaríamos en interpretaciones hasta incorrectas de lo que estudiamos. Entonces sí es bien importante conocer todos estos posibles significados y así analizar el contexto de una oración y poder develar el mensaje de lo que nos quieren decir. Muchísimas gracias, Juan. Este fue otro excelente complemento. Muchas gracias, sobre todo porque se habla mucho de la salinidad en todo lo que sería el texto que leímos en unas partes y me llamó mucho la atención. Vale, muy interesante, Pati. Bueno, pues hemos llegado al final de la sesión. Voy a dejar de grabar